Los primeros domingos de mes recordamos la última cena y dentro del Evangelio, la buena noticia que significa, considero yo que hay 5 etapas importantes del Evangelio. Comenzando con el nacimiento de Jesús, cuando María es concebida por el Espíritu Santo, un hecho trascendental, maravilloso, increíble, porque pareciera increíble, es difícil de creer, quizás para muchos también hoy en día, decir, no, no puede ser, ese es un buen libro y nada más. Es la primera etapa que yo digo que comienza el Evangelio con el nacimiento, el anuncio de Juan el Bautista, de que vendría un Salvador. La otra etapa importante que yo considero dentro del Evangelio de Jesús es su ministerio. Un ministerio el cual comenzó alrededor de los 30 años con muchos milagros, prodigios, maravillas, con palabra de Dios, revelando al Padre en su persona. Porque él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y a Dios nadie le vio jamás, sino que Cristo ha revelado al Padre en su persona. El ministerio de él lleno de misterio también. Hay un misterio que es revelado después por el Espíritu Santo en el Evangelio, en el ministerio de Cristo. La tercera etapa que yo considero del Evangelio es la muerte en la cruz, de la cual él tenía que padecer, él tenía que sufrir por cada uno de nosotros y cargar nuestra culpa en él. Para muchos que no creen en el Evangelio, en el nacimiento, en el ministerio, la muerte de cruz fue un fracaso. Aún el Papa Francisco llegó a decir públicamente, el fracaso de Cristo fue en la cruz. Cuando nosotros entendemos verdaderamente que a través del Espíritu Santo, Cristo obtuvo victoria y nos da victoria a cada uno de nosotros. Su muerte en la cruz no fue un fracaso, sino una victoria contra las tinieblas. Una victoria que nos da, como cantamos recién, gozo, libertad, y declaramos a Él, hoy podemos elegir de amar a Cristo o de no, y le amamos a Él y decimos, nunca me separaré, ayúdame, fortalece mi vida, recuérdame los mandamientos para no desviarme del buen camino, del Evangelio, de la palabra de Dios y poder tener una vida sobreabundante. La tercera etapa, la muerte de Cristo en la cruz, de la cual muere por cada uno de nosotros. La cuarta etapa que yo considero de Jesús, y es muy importante, la resurrección de Él. Porque si Cristo no hubiera resucitado, tendríamos un buen libro con un final fatal. Un líder, una persona, un hombre que movió multitudes, que hizo muchas cosas, pero terminó muriendo. Y si Cristo no hubiera resucitado, se pierde el Evangelio, se pierde todo lo que Cristo vino a hacer. Es lo más importante porque todos los que estamos acá un día nos vamos a morir. ¿Sí o no? Pero no vamos a resucitar en la tierra. El día postrero resucitaremos, ¿no? Es así. Pero Cristo fue el único. Y junto con el cuarto etapa que yo considero el Evangelio, el quinto, que le da lugar el cuarto al quinto, es la venida del Espíritu Santo, porque si Cristo no hubiera muerto y resucitado, no podría haber venido el Espíritu Santo, que es el que nos hace vivir una vida plena, diferente a lo que el mundo vive. En el loguito de la reunión de jóvenes había puesto a todos los superhéroes, anoche lo dije, invitando, ¿no? Reunión de jóvenes y estaban todos los superhéroes ahí.
Capitán América, Iron Man, todos los monstruos ahí que uno ve en televisión, dibujitos. La realidad es que todos somos superhéroes en Cristo y superheroínas, porque estamos contra la maldad y porque vivimos en un mundo donde vamos en contra de la corriente del mundo, tratando de vivir el Evangelio y la palabra de Dios. Así que sentite bien, sos una heroína del Señor, sos un héroe del Señor. Porque somos invadidos y somos atacados por un montón de cosas, por los medios, por compañeros de trabajo, de estudio, para que cambiemos nuestra postura cuando nosotros tenemos una convicción plena de Cristo Jesús. Nosotros podemos conocer la vida de Jesús, su nacimiento, su ministerio, pero si nosotros no llegamos a creer que Él resucitó de los muertos, todo el Evangelio se desvanece y no tenemos vida en Cristo Jesús. El título del mensaje de hoy está basado en Mateo 28, 5 y 7, que lo vamos a leer ahora, y el título es: no está aquí, pues ha resucitado. Si alguien va a la tumba de algún filósofo, algún líder que ha movido multitudes, va a encontrar la tumba. Y seguramente si abre a ese lugar se va a encontrar con los huesos, con las cenizas. En Cristo Jesús no es así. Él ya no estaba en la tumba. Él ha resucitado. Y ese es el gozo y la alegría que nosotros tenemos que entender. Hay muchos líderes de los cuales mucha gente los ha seguido y se ha llevado con ellos a la tumba muchas buenas frases, lindas frases, pero que no cambian a la persona. Porque sin el Espíritu Santo no podemos vivir el reino de Dios. Y puedo leer una frase muy bonita, pero y hay que hacer así, hay que vivir, hay que cuidar los pajaritos, hay que cuidar aquello, y yo tengo que tener una vida sana. Y uno cree en eso, pero sin el Espíritu Santo no hay una vida sobreabundante, porque luchamos contra nuestro propio cuerpo, primeramente, con nuestras costumbres, con los que nos hacen inculcado de cómo vivir sin que esté basado en la palabra de Dios. A mí me ha pasado, a todos nos han pasado. Mis papás no conocieron al Señor después de grandes, y dentro de ese marco yo pude ver que tuvieron una buena conducta y una buena moral. Mi papá era de lo que decía: hay que ser honrado, no dejarse atropellar, pero no hay que mentir, no hay que hacer esto. Y dentro de eso tenía un buen formato, pero como decíamos anoche, el Evangelio no es un montón de conductas, de buenas conductas. Es una transformación total de la persona. Para eso Cristo resucitó y nos envía el Espíritu Santo. Leo el pasaje completo, Mateo 28, 5 y 7, dice así: mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Aquí el ángel estaba recordando a ellos que Jesús se los había anticipado. Ahora, yo me pongo en el lugar de los discípulos, ¿no? De haber estado con Jesús y le decía: es un campeón, ¿no? Hoy diría eso, ¿no? Es mi líder, es mi campeón, es el ídolo. Y de repente se me muere y yo tenía muchas esperanzas en él. ¿Cómo puede ser que se muera? Dice la palabra que ellos estaban esperando que él sea el que iba a redimir a Israel. Y se me muere el líder. Incertidumbre, estaban con miedo, estaban congojados, escondidos, huyeron cuando murió el líder. Yo no lo puedo juzgar a ellos, pero la palabra dice que él ya le venía hablando de esto. ¿Por qué tenían miedo? El ángel le vuelve a recordar, dice: que no tengas miedo, porque Cristo ya no está acá en la tumba. El Señor había resucitado.
Los seguidores del Señor estaban turbados, tristes, amargados, no sabían qué destino seguir, hasta que empieza a aparecer Jesús. En 1 Corintios 15, 14, dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Pablo, un hombre perseguidor de la iglesia de Cristo que mataba a los cristianos, revela a la iglesia de Corinto algo tan esencial del evangelio y de la iglesia. La religión hace que no confiemos, no nos apoyemos, no nos dediquemos en la verdadera palabra de Dios. Las religiones hablan muy poco de la resurrección, más bien de los santos y aún de María. Preciosa, habrá sido preciosa mujer para que Dios la utilizara como un instrumento nada más, pero ninguno de ellos murió por vos ni por mí. No hubo alguien que haya muerto por nosotros, solamente Jesús. Y la religión nos desvía de la resurrección de Cristo y la venida del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Amén. Él nos revela la palabra. Él nos va guiando, nos muestra cómo vivir y qué hacer. Jesús estuvo 3 años hablándoles acerca de que Él iba a resucitar al tercer día. La otra vez, cuando falleció este jugador tan importante, me dice el encargado, dice, bueno, si tanto decía que era Dios, esperemos 3 días a ver si resucita. Y yo, como él sabe que yo soy pastor, él me dijo ese chiste. Y yo dije, y sí, ¿vieron cómo es? No resucitó. Un hombre como nosotros. El único que resucitó fue el Señor. Pero ellos no habían entendido. En Lucas 24, y 23 dice así: y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que Él vive. Tenemos a decir, Él vive. Él vive. Él vive y reina. Qué importante es esto, porque no depositamos nuestra confianza en nuestra vida en alguien que murió y que tenemos que llevarle flores al cementerio. No, no, Él vive y vive en nosotros aquellos que recibimos el Espíritu Santo. Amén. Para poder vivir una vida plena en Cristo Jesús. El cuerpo de Cristo nunca vio corrupción, dice en Hechos. Tampoco se llenó de gusanos como nos vamos a llenar nosotros. Es feo eso, pero es lo que va a pasar. Yo ya no voy a estar acá en este cuerpito. Pero es lo que va a pasar. Él no vio corrupción, su cuerpo no se descompuso. Qué grande las cosas de Dios, qué grande la obra de Dios. En Juan capítulo 20, Juan 20, hoy estoy como anoche. Juan 20, 19 al 22, dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando en las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Ahí estaban los discípulos. Vino Jesús y puesto en medio de ellos le dijo, pasa a vosotros. Yo me imagino que si estoy en casa, con mi familia, charlando del Señor y demás, y de repente alguien entra, no por la puerta. Esto es un estudio que hay, otro día lo hablamos, pero Él pasó inmaterialmente por lo material, Él trasladó
Él traspasó la pared, la puerta. Si vos le abrís el corazón, Él traspasa tu vida, tu corazón, Él traspasa, Él se mete en tu vida. Así fue. Yo me imagino que yo digo un fantasma, como dijeron muchos, ¿no? Me pego un julepe barro, digo, ¿cómo puede ser? ¿Eres tú, Señor, o no? Empezamos a dudar, ¿no? A tener cuidado. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Era necesario recibir el Espíritu Santo después de su partida. El sello de la buena noticia, de la palabra de Dios. El Espíritu Santo que tenía que venir a cada uno de nosotros. Jesús le dice algo muy importante a ellos. Paz a vosotros. El mundo necesita paz. Todos buscamos la paz. La podemos buscar en el mar, en un lago. A veces veo fotos de hombres que suben a una montaña altísima. ¿No vieron eso? Y se sienta al borde que ya se cae y se pone a mirar, ¿no? Buscando la paz. Y la paz no está ahí. No está en una droga, en un alcohol, en una pastilla. La paz está en Cristo Jesús, porque Él nos da la paz que el mundo no da. No la vamos a encontrar en otro lado. Y todos nosotros tenemos esa búsqueda interior de tener paz. A veces decimos, déjame tranquilo, quiero estar en paz, ¿no? No me hables más, quiero paz. Me quiero ir a un lugar, andar en una ruta, buscar la paz. Y no la vas a encontrar en una ruta. La vas a encontrar en Cristo Jesús. El Señor, cuando viene con el Espíritu Santo, nos dice que tendremos paz. Es decir, no nos va a cambiar el miedo. Hay que rechazar, sale de nosotros el miedo. No transforma el miedo en paz. El miedo es miedo y la paz es paz. Viene la paz y se va el miedo. Viene el gozo y se va la tristeza. Fuera la tristeza, fuera el dolor. Cristo vive y reina y Él es el Señor. Pero no es que me transforma, mi tristeza me la... No, tomá, chao. Fuera la tristeza, fuera todo eso. Él nos trae poder en la debilidad. ¿Éramos débiles? Sí. Yo quiero ser débil en el Señor, porque Él se fortalece en mi debilidad. El que no conoce al Señor no se da cuenta que es débil en muchas situaciones, de las cuales Dios nos fortalece, como dice Pablo, que todo está a nuestro alcance, pero no todo nos conviene, y eso nos hace tener poder, autodominio, dominio propio, porque Cristo vino a darnos dominio propio para que no nos lleve la corriente o el viento que sopla para cualquier lado y nos lleva a cualquier lado, sino que podemos elegir ver lo que estamos haciendo. Amén. ¿Están conmigo? Aleluya. En Hechos capítulo 1:8 dice, y recibiréis poder. Recibiréis poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo para ser testigos de Él, para ser testigos de Cristo. Entonces la iglesia cristiana se caracteriza y el mundo va a conocer de Cristo no porque sea grande en multitud, no porque tenga muchas luces o pantallas gigantes, no porque llene un estadio, sino porque van a ser testigos del amor de Cristo y de la transformación de la persona. Dios está llamando para que se conviertan en discípulos. Jesús no necesita aplausos, ¿vos sabías eso? Él no necesita que le aplaudemos como, no necesita fama, Él es toda la gloria. Él es toda la gloria. A veces queremos nosotros, nunca vamos a alcanzar el corazón del Señor a través de un show, a través de hacer cosas que se nos ponen a nosotros, con esta yo lo voy a Dios acá, vamos a tocar el corazón. No.
A lo que mueve el Señor su corazón es un corazón quebrantado, humilde, sencillo. Aquel que deposita en él la vida para que Dios la siga transformando. Porque estamos en un tiempo, hasta que el Señor nos lleve, de transformación en sus manos. ¿Amén? ¿Están de acuerdo conmigo? Pablo entendió esto, que fue un perseguidor de la iglesia, y él dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El Hijo de Dios, que me amó y murió por mí. ¡Wow! Un hombre que fue transformado en su totalidad, que perseguía y mataba a los cristianos, llegó a decir, ya no vivo yo. La iglesia verdadera de Cristo, la que no vive como ella, sino como Cristo. Yo te animo a que vivamos y nos esforcemos a vivir como Cristo dice que hay que vivir. Nos cuesta, y si se te escapa el caballo, y el perro también a veces. Bueno, no. Cada vez se te tiene que escapar menos. Cada vez menos, porque vamos madurando y vamos creciendo. Que la palabra de Dios sean fortalezas en nuestra vida, en nuestra mente, para que pueda actuar. Porque si se me sigue escapando el caballo, tengo que arreglar el corral entonces. Algo está pasando. Una vez, bueno, el Señor nos perdona cuando nos arrepentimos verdaderamente. Y su preciosa sangre nos limpia de todo pecado, dice la palabra del Señor. Cristo resucitó. Y con el Espíritu Santo en nosotros, Él vino a resucitar muchas cosas que tenemos muertas nosotros. Y a darnos vida a muchas cosas que teníamos muertas. Él vino a resucitar nuestro interior, los verdaderos valores que estaban tapados y muertos en nosotros. Cuando yo digo, Cristo vive en mí, estoy diciendo que Cristo resucitó de mi vida muchas cosas que tenía ocultas y tapadas y que me hacían sufrir y que me llevaban por mal camino y me hacían malos pensamientos. Cuando nos bautizamos, morimos a una vieja vida y nacemos a una nueva. ¿Qué es el bautismo? Es morir con Cristo y resucitar con Cristo. Por eso nos bautizamos. Por eso digo, yo no quiero vivir más como antes. Estoy convencido. Estoy persuadido, decía uno. De que es la verdad. De que Cristo resucitó y no es un libro de un buen cuento. Es el bestseller de los siglos de los siglos. Aleluya. Esto a mí me entusiasma, me gusta. Me gustaría bautizarme de vuelta, pero no se puede. Porque a medida que uno va aprendiendo las cosas de Dios, más ganas le dan, ¿no? Y uno mira para atrás y dice, cuando yo me bauticé, sí, y hoy qué lindo sería. Porque uno tiene que morir a Cristo, con Cristo y nacer a una nueva vida, resucitar. El Señor vino a resucitar muchas cosas de nuestra vida, a darle vida. Algo tiene que cambiar. Algo o alguien. A veces pensamos, a mí me ha pasado, muchas veces lo hablo con mi señora, que fulanito de tal, este no se va a convertir. Y uno dice la palabra que está muerto en delitos y pecados. Pero un día viene una palabra, alguien le habla. A veces no te pasó que uno le habla, pasan los años, no. Y viene otro y le dice, ¿vos sabés que Jesús te ama? ¡Ay, no me diga! Y se convirtió y dice, yo tuve 8 años hablándole. No importa. Resucitó. Tomó vida. Cristo vino a su vida. Miren, lo más lindo que nos puede pasar es lo que dice Job. Esta preciosa expresión que tuvo en Job capítulo 19, 25 y 26, que dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a mi Dios. Para eso resucitó el Señor, para darnos vida y vida eterna, más allá de lo terrenal. Con Él tendremos vida eterna. Con mis ojos veré a mi Dios.
Te animo a que tu vida sea eso, porque la añadidura de la vida es la juventud, el estudio, llegar a ser profesional, formar una familia, tener hijos, pero después empezamos a despedirnos. Y lo mejor que podemos pensar es, con mis ojos veré a mi Dios. ¿Eh? Después de tantos años y haber hablado tanto y haber predicado y haber vivido su vida, bienaventurado porque vivimos lo que Él dijo sin haberle visto. Somos bienaventurados, hermano. Amén. Ahora vamos a escuchar palabra en Federico acerca del cuerpo de Cristo. Bien, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 29, dice que Juan el Bautista, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Y Jesús representa en la Biblia, una de sus figuras, símbolos, es el Cordero, además del león, ¿no? Y bueno, tiene otros símbolos más, pero digamos, representa por una parte el Cordero por el sacrificio que Él hizo por nosotros, ¿no? Jesús dio su vida, o sea, su vida, su cuerpo, su espíritu, su alma, en favor nuestro. Hizo un sacrificio infinitamente mayor que cualquier, digamos, sacrificio de animalito, de cordero que se podría haber dado, ¿no? En Isaías 53, 7 dice que Él enmudeció su boca y fue llevado como cordero al matadero. O sea, Jesús ahí encarnó realmente lo que es un cordero, ¿no? Las características del cordero: es un animal tranquilo, que si se estresa se puede llegar a morir, si lo trasquilan se puede morir de frío, ¿no? Y representa esa inocencia, esa pureza, ¿no? Jesús es el Cordero de Dios sin mancha y sin defecto, ¿no? Porque, digamos, se requería de una persona así para poder sacrificarse por la humanidad completa. Así que cuando comamos el pan, pensemos que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Y hagámoslo con alegría, porque Él no solamente nos perdonó los pecados de antes, los de ahora, no, ese poder funciona, sigue vigente. Amén. Orá por esto. Sí. Padre, gracias por el pan, Señor, que ahora vamos a compartir, Señor, que traiga bendición, sanidad, restauración sobre cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a ponerte de pie. Ahora no podemos compartir como hacíamos antes el cuerpo de Cristo, pero participemos juntos. Comamos, hermanos. Qué bueno que es el Señor, grande en misericordia por los siglos de los siglos. Yo quería compartir un texto referido a la sangre de nuestro Señor, que está en Efesios capítulo 1, verso 7. Pero mientras venía meditando en esto, empecé a recordar todo lo que el Señor inspiró a Pablo cuando relató la carta, y digo, qué bueno, qué buena expresión, ¿no? Y el capítulo 1, verso 3 comienza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, que se podría decir, según pensó Dios en nosotros antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y ahí está el texto: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Dice, tenemos redención y por su sangre el perdón de pecado. Eso se podría traducir que por su muerte es que tenemos vida
y por su sangre tenemos paz para con Dios, porque antes éramos enemigos de Dios, pero en su sangre Dios nos hizo amigos, no lo contrario, esa que tenemos paz, dice, justificados pues por la fe en Jesús, tenemos paz para con Dios, ¿no? Y eso lo hizo a través de su sangre, eso que hoy recordamos y participamos, y al tomar esa copa estamos reconociendo esa gracia que Jesús tuvo por nosotros de derramar su sangre para darnos amistad con papá. Amén. Vamos a compartir juntos, agradecidos en el nombre de Jesús. Señor y Padre, gracias por tu misericordia eterna, porque podemos hoy estar reunidos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y tu amado Hijo, para reconocer tu gloria, tu grandeza, tu poder, tu sangre derramada en la cruz, que nos ha hecho libres de nuestro pecado y nos ha acercado a tu presencia, y hoy recordamos y participamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aquí y los hermanos a través del canal de YouTube en sus casas. El otro día hablaba con la hermana Vilma y me decía que justo se había cortado el video y ella se quedó con la copa en la mano, así que los que están mirándolos, a todos nosotros aquí y ellos en su casa, participemos juntos de todo esto. Aquí hay jugo. ¿Alguien quiere jugo? Resucitó, resucitó, y ya no hay nada que lo pueda vencer. Resucitó, resucitó. No hay enemigo que lo pueda destruir. Él es. Resucitó, resucitó, y ya no hay nada que lo pueda vencer. Nada, nada. Resucitó, Resucitó. no hay enemigo que lo pueda destruir. Él es la fuerza, es el poder, Y y juntos le adoramos con todo nuestro ser. Él es la fuerza, es la que necesito, Es el el poder que necesitamos. y juntos le adoramos con todo nuestro ser. Participemos, hermanos. Nosotros aquí, los hermanos en sus casas, recordando el sacrificio. Resucitó, y ya no hay nada que lo pueda vencer. Nada, nada. Resucitó, resucitó, no hay enemigo que lo pueda destruir. Venció la muerte. Él es la fuerza, Es el poder. y juntos le adoramos con todo nuestro ser. Él es la fuerza, es el poder, Y juntos le adoramos con todo nuestro ser.
que en ti somos fuertes, en ti tenemos el verdadero gozo, alegría interior, en ti tenemos la paz, Señor. Que el Espíritu Santo, estando en nosotros toda la semana, cada día, en cada momento, nos esté hablando, que los ángeles del Señor nos estén cuidando. Tomamos autoridad como hijos tuyos, Señor, y reprendemos todo virus, toda bacteria, toda enfermedad. Reprendemos la artritis, la artrosis, todo problema digestivo en el nombre de Jesús. Limpiamos el hígado graso ahora en el nombre de Jesús. Señor, sana los ojos, limpia los ojos, Señor, físicos y espirituales. Ponemos delante de ti, Señor, la lista de oración de los días miércoles, para que tú pongas tu mano y se haga tu voluntad sobre cada uno de ellos. Te presentamos a este bebé que no conocemos, pero tú le conoces, Señor, es creación tuya. Sánalo, Señor. Sánalo, Señor. Toma su aparato digestivo, transfórmalo, Señor. Sánalo para asombro de los médicos, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque siempre inclinas tu oído a tus hijos cuando te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Y amén. Nos vemos el próximo domingo y algunos quizás nos vemos en la semana. Que el Señor te siga bendiciendo. Amén.